Señora Delfina, muy buenas tardes. El día de hoy ya el Poder Judicial se pronuncia en contra del hermano de la que dice ser presidenta, Dina Boluarte. ¿Usted qué opina acerca de eso? Muy buenas tardes, nuevamente saludarles a ustedes. Hace un momento pasé en vivo para decirles lo siguiente, que Nicanor Boluarte Segarra es hermano mayor de la delincuente Dina Ercilia Boluarte Segarra. Tengo que decir estas palabras porque no hay otra. Esta mujer que entró con Pedro Castillo Terrones, aduciendo que era provinciana purimeña, se disfrazó de un anaco, agarrando un lápiz tipo pene. ¿Ah? Eso es lo que has hecho. Si no, mira tu foto, cómo está, con ojota, ¿ya? Con un sombrero de sañaica. Yo conozco porque yo soy apurimeña. Y la que te habla tiene que limpiar el dulce nombre de Apurímac, porque tú la has destruido a tu querida Apurímac, que dice ser de Aymaraes. Yo soy andahuaylina. Esta andahuaylina, Delfina Ramírez Vega, te va a destruir. Te reto de vieja sacarnos al mure a punche, como dices el punche. ¿Con qué derecho entraste con este hombre para traicionar de esa manera cruel? Oiga, usted, Dina Boluarte, no tiene nombre. Eres una delincuente, eres una adefesio de mujer. ¿Por qué no fuiste a las pampas de Quinoa? ¿Sabe por qué? Porque yo te hice quizás arrodillar para salvar a toda la gente de las pampas de Junín. Te fuiste con tu chupe. Mejor dicho, no te fuiste, temblaste. Pero yo te voy a decir, ¿sabes por qué? Porque todo el Perú sabemos que fuiste al desfile como un espantapájaro, vestido de ayacuchana, cuando en Ayacucho mataste al marido de Ruth Bárcenas, de Hilaria, su hijo, destruiste, hiciste abortar con los cachacos, ¿o no? Y lo mataste hasta la última, Ida Arone presente, esta mujer campesina como yo, que luchaba, lo mandaste a matar. Dina Boluarte, no sabes dónde estás parada, no eres abogada, eres tinterilla. Pero para un tinterío, tintería y media. Yo sí me identifico una mujer que no seré abogada, pero la experiencia de la vida me hizo abogada. ¿Por qué mandaste a detener a todos los manifestantes que estaban en tu contra? ¿Qué te crees, dictatorial? ¿Qué te crees, oye, ratera? Estamos en un gobierno de ratería, de Roberman, ¿ya? Todos los cachacos pagados, solamente así, ¿no? Sobrevives en el Palacio de Gobierno. Deja ese cargo miserable, porque tarde o temprano yo voy a pedir a Dios Todopoderoso y a los apus para que te hagan arrodillar. Vas a caer, miserable por basura. Lo que estás haciendo en Chancay no tiene nombre. Lo que estás queriendo meter a norteamericanos y chinos y destruir a mi bella Chancay. Soy peruana, no soy chancayana, pero sí hay mujeres valientes que ya lo estás mandando a desaparecer, como Emilia Pardo Ortega, que el único delito era pedir la legalidad de Repsol. Y tú, Repsol, no nos vamos a olvidar, vamos a hacer frente, porque nosotros somos peruanas, que hemos sido, ¿no?, maltratados con el agua que derramaste, el petróleo, y hasta ahora no se purifica. Un saludo grande para Chancay. Y a ti te digo, señor alcalde Juanelo, haga algo por Chancay, porque 3 veces te hemos elegido en ese lugar bonito. No apartando muy claro, estamos hablando de esta delincuente, de esta zafarrancha de combate llamada Dina Boluarte, que se viste, dice que el mono así se vista, pero es mona. ¿Ah? Te quisiste pasar de lista, haciéndote pasar como ayacuchana, cuando en Ayacucho mataste a todos los hermanos con helicóptero y abajo remataban, ¿o no? Y el marido de la señora Bárcenas, ¿qué hiciste? ¿No lo mataron?
y la pobre abortó, y encima ibas a hacer perseguir con Santibáñez. Santibáñez es un delincuente, que si es verdad que era abogado, pero ¿a quién defendía? A un tal Shakira. ¿Quién era Shakira? Mata policías. Oiga, Policía Nacional, ¿usted defiende a Santibáñez? Este miserable que quiere sacar a Shakira para no extraditar al penal de Argentina. Y ustedes lo tienen detenido a nuestros compatriotas ahí, ¿de qué? ¿Por gritar? ¿Por hablar? Eso era la persecución de Alberto Fujimori. Y hablando de Alberto Fujimori, esta mañosa, esta chalhuanquina pestosa, se acostó cuando tenía más o menos 16 años con Alberto Fujimori. ¿Tuviste relaciones sexuales o no? Y por ese favorcito ahora lo has sacado para que te asesore cómo se mata, cómo quedarse. Es más, ¿por qué no habla con Maduro? ¿Cómo se queda? ¿Cómo lo están matando a toda la gente? Ahora sí me solidarizo con todos los hermanos venezolanos. Hermanos venezolanos tenían razón. Esta porquería nos quiere hacer igualito que tu tierra, pero nosotros le vamos a sacar de la oreja, de la mecha, de donde sea, con la ayuda de Dios. Tú no te puedes quedar en el poder estando un presidente constitucional vivo y en el penal de Barbadillo. ¿Qué hiciste, miserable? ¿Qué hiciste tú para meterle a este pobre hombre, para hacerte de presidenta con el avestruz, con el miserable de Ajomarca y la negra mulata Moyano, resto de la esclavitud? Chiclayana, después vivía en Villa Salvador robando leche en sí. Todo sé, señora, porque yo soy la fundadora de Villa Salvador. Y la experiencia de la vida nunca he leído Condorito. Me gustaba leer Código Penal, buenas noticias. ¿Ya? Eso me da facultad para decirles, si no, les emplazo a ustedes. Denúncienme, carajo. Soy Delfina Ramírez Vega, natural de Andahuaylas, Apurímac. Denúncienme con el debido proceso. Y no como a este miserable japonés que le han sacado. ¿Y con qué derecho vas a darle? Quítenle ese sueldo. Ese sueldo no le corresponde al genocida. El genocida fue terrorista de todo lo peruano que nos envió al cadalso a morir degollados, quemados, como lo hizo con la pobre Susana Eguchi. Desde el cielo, Susana Eguchi, apóyanos. Esa mujer por lo menos demostró amar al Perú donde había nacido. Que gloria esté, señora Eguchi. Lamentablemente, una hija Satanás tuviste, una sinvergüenza que han debido de matarle en sus primeros pañales. Keiko Fujimori, lo que estás haciendo todo tiene nombre. Y el día de hoy, la justicia hará contra Nicanor Alberti. Abajo Nicanor Alberti, vive el Perú, Causachum. Gracias, muy amable, Dios bendiga, señorita.